El sistema respiratorio, un sistema muy complejo que involucra diversas funciones, entre ellas algunas metabólicas, algunas de control del medio interno, algunas para la fonación incluso, pero la función mucho más importante es la del intercambio gaseoso. Va a llegar a partir del aire ambiental, va a llegar a partir de las vías respiratorias altas hacia las vías respiratorias inferiores para finalmente llegar a esa unidad alveolo capilar donde se va a producir este intercambio gaseoso. Para ello va a constar de estas unidades tan importantes que se tienen. Acá tenemos una imagen microfotográfica de una unidad alveolar en la cual podemos ver las ultraestructuras, los alveolos, las vías respiratorias finales, y si nosotros magnificamos algo más esta imagen, vamos a poder notar los capilares, estas ultraestructuras donde podemos visualizar que incluso los glóbulos rojos están pasando uno a uno por una membrana muy delgada que va a ser el lugar donde se va a producir este intercambio gaseoso. Ok. Bien, el aire que nosotros inhalamos va a llegar con ciertas características. Es un aire bastante frío y bastante seco para los requerimientos del organismo y tiene que sufrir una suerte de acondicionamiento, y esto se produce que mientras el aire va transcurriendo por las vías respiratorias, el organismo va a otorgar cierta cantidad de calor y de humedad necesarios para poder llegar a las vías respiratorias inferiores con adecuadas condiciones. Y esto tiene que obtenerse gracias a que el organismo está otorgando esta cantidad de humedad necesaria para que llegue a un punto determinado, el punto de saturación isotérmico. A 5 centímetros por debajo de la bifurcación de la carina. Tiene que llegar con unas características ideales: 37 grados centígrados, 44 miligramos por litro de humedad absoluta, para que no pueda otorgar o producir algún daño en la mucosa alveolar y la mucosa del tracto respiratorio. En el sentido inverso, cuando nosotros exhalamos, esta ganancia de temperatura y de humedad que se ha producido en el transcurso del aire, el organismo tiene que recuperarla, pero esta ganancia no se recupera en su totalidad, por lo cual el efecto neto que vamos a tener de esta va a ser una pérdida neta de temperatura y de humedad. Esto es importante, sobre todo cuando nosotros sometemos al paciente a ventilación mecánica. El aire que nosotros otorgamos va a ser un aire mucho más frío y mucho más seco. Y en el transcurso del aire por la vía respiratoria, pues el organismo tiene que otorgar una cantidad mayor de humedad y de temperatura. Y muchas veces a ese punto de saturación isotérmica no se va a llegar todavía en las condiciones adecuadas. Por lo tanto, este punto se va a desplazar mucho más distalmente, lo cual podría ocasionar lesión a nivel de la mucosa alveolar y del tracto respiratorio. En el sentido inverso, de igual forma, el organismo trata de recuperar esta humedad y temperatura otorgada, pero tampoco va a recuperar en su totalidad, y el efecto neto va a ser que vamos a tener mayor cantidad de pérdida de humedad y de temperatura. Y aquí la primera importancia que se tiene cuando nosotros tenemos que someter al paciente a ventilador mecánico: mantenerlo en condiciones óptimas. Esta imagen corresponde a un trabajo ya bastante antiguo, un trabajo clásico realizado por Weibel y un colaborador Gómez, latinoamericano, en el cual tratan de realizar el análisis cuantitativo de la estructura interna del tracto respiratorio y de los pulmones. Acá se ve la configuración clásica que nosotros conocemos, en la cual el pulmón se va dividiendo en segmentos mucho menores, como son los lóbulos, los segmentos, los acinos y los lobulillos. Todo ello siguiendo esta configuración y la secuencia broncovascular de división.
Pero para el análisis que ellos realizaron no fue tan sencillo. Tuvieron que considerar algunos elementos básicos que se configuran dentro de los pulmones. Y es que se consideraron las vías aéreas como elementos fundamentales, la circulación tanto pulmonar como venosa pulmonar y el tejido, el parénquima pulmonar. De esta manera se dio una configuración tridimensional siguiendo esta división para finalmente nosotros obtener lo que nosotros conocemos, la unidad fundamental donde se produce el intercambio gaseoso, esa unidad básica anátomo-funcional, donde está considerado la vía respiratoria, la circulación pulmonar tanto arterial y venosa, y esta interrelación que existe entre ellas, la unión donde se produce el intercambio gaseoso, todo ello dentro de los sacos o espacios alveolares. Para todos aquellos que hayan podido revisar algo de fisiología respiratoria, esta imagen se les va a hacer muy conocida, y es que va a corresponder a esa imagen descriptiva y esquemática que vemos en todos los textos, que trata de explicarnos todos aquellos fenómenos que se van a producir en el proceso respiratorio y dentro de la ventilación, ¿no? Una imagen bastante conocida para todos nosotros. Y es que hasta antes de este estudio, de este trabajo clásico que mencionaba, los modelos que se habían presentado en la vía respiratoria databan de algunos trabajos muy antiguos en los cuales, como vemos en la imagen, se tomaba una imagen troncal con una vía respiratoria principal de la cual salieron el resto de las vías, cosa que no es lo habitual o lo normal. Para ver que posteriormente en trabajos posteriores esto se fue modificando y se fue considerando. Tiene que tener cuidado porque está muy sensible. Y se fue considerando la corrección y la magnificación de estas vías respiratorias para ver lo que nosotros conocemos en la actualidad. El resultado o parte del resultado de este trabajo fue que tenemos la subdivisión de la trama bronquial. Vamos a ver una división idealizada, por lo menos de esta, en la cual vamos a tener que por una bifurcación de tipo dicotómica, que se van dividiendo las ramas en dos, vamos a ver que vamos a tener nuevas generaciones de vías aéreas, en las cuales vamos a tener una zona de conducción que corresponde a las 16 generaciones, en las cuales carecen de alvéolos y únicamente van a servir para la conducción del aire, del aire atmosférico hacia la zona respiratoria. La generación 17 a la 19 ya vamos a ver que se presentan algunos alvéolos y ya podría haber algo de intercambio gaseoso, pero a partir de la generación 20 a la 23 es la considerada zona respiratoria, la cual está completamente tapizada de alvéolos y es donde se va a producir el intercambio gaseoso. Atrás, por favor. Atrás. Bien. Si nosotros tenemos en consideración esta división, vamos a ver que el diámetro y la longitud de cada una de estas vías aéreas nuevas va a ir disminuyendo progresivamente.